Saludos, bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. No me siento muy bien, así que en caso de que me escuchen estornudar o toser, es porque estoy mal. Pero por la gracia de Dios, le agradezco por la fuerza que me ha dado para poder armar este mensaje y traerlo a tu atención, cual yo creo que es muy serio. Hemos estado leyendo, escuchando sobre la imagen de la bestia. Pero ¿sabemos cuán serio es esto? Para algunos, esto podría no ser un gran tema cuando hablamos de la unificación de la iglesia y el Estado. Para muchos, realmente están mirando y hablando de la marca de la bestia, pero ¿sabías que la imagen de la bestia es aún peor que la marca de la bestia? Esas no son mis palabras, esas son las palabras que encontramos dentro de las páginas de las profecías de la Biblia y también dentro de los escritos de la hermana White. Y vamos a tratar con eso en un momento, pero antes de llegar ahí, tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por darnos fuerzas y por la motivación que nos has dado a pesar de lo que sea que estemos pasando a un nivel personal, problemas familiares y otros temas. Pero aún tenemos esta esperanza, tenemos esta fe y tenemos esta oportunidad una vez más de estudiar para aprender a tus pies. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que donde sea que estés uniéndote a nosotros en este momento, para aquellos de ustedes que están mirando esta transmisión en vivo en nuestro canal principal, hemos estado transmitiendo esto en vivo en nuestro canal de respaldo, pero estamos transmitiendo esto en nuestro canal en vivo, o debería decir en nuestro canal principal. Y para aquellos de ustedes que estarán viendo esto más adelante en el canal de respaldo, solo me gustaría recordarles que nosotros también tenemos nuestro canal principal, que algunos de ustedes se han suscrito al canal de respaldo y no saben nada sobre el canal principal, solo por si en caso. Así que la mayoría de nuestra transmisión en vivo se están proyectando en el canal principal, pero a veces los transmitimos en vivo simultáneamente al canal de respaldo y a Facebook y al ministerio de Amazing World Ministries en Facebook. Así que una vez más, el problema que enfrentamos en estos últimos días, las pruebas finales, que incluyen la crisis de la marca de la bestia. Pero permíteme reformular esto: las pruebas más grandes para el pueblo de Dios es la imagen de la bestia. Y leemos sobre la imagen de la bestia tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el libro de Daniel no vas a encontrar la palabra exacta, la imagen de la bestia, pero está ahí. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 13 describe claramente la imagen de la bestia. Muchas veces hago la pregunta: ¿cuál es la imagen de la bestia? Y la mayoría de las veces algunos responderían y dirían que es la marca de la bestia. No, la imagen de la bestia no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es aparte. Si vas al capítulo 15 de Apocalipsis, por ejemplo, describe 4 áreas, 4 cosas sobre las que los santos de Dios obtendrán victoria. Hablando de los 144,000, obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Esas 4 cosas ahí. Así que de nuevo, una distinción entre la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Ahora,
Hagamos la pregunta. Entonces, ¿cuál es la imagen de la bestia? Bueno, responderemos eso en un momento. Fíjate cuidadosamente lo que leemos aquí de carta 11. El Señor me ha mostrado claramente. Fíjate la palabra claramente. Claramente. Sin duda. Que la imagen de la bestia se formará antes de la cierre del tiempo de gracia. ¿Por qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia será la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno se decidirá. Así que ahora presta atención. Así que acabamos de leer aquí, se nos dice que el Señor le ha mostrado a la hermana White claramente, de la misma manera que el Señor le había mostrado a Juan el Revelador, más específicamente en el capítulo 13 del Apocalipsis, y también en el capítulo 17 también leemos acerca de la imagen de la bestia. Para darte una pista, en Apocalipsis 17 tienes una mujer, que en la Biblia una mujer representa una iglesia, pero esta es una mujer ramera. Esta es una iglesia apóstata que cabalga la bestia. Bestia, el estado. El que está montado es el que tiene el control, pero recuerda que la mujer representa una iglesia. Y lo que tienes ahí es una unificación de iglesia y estado. Pero más aún es la iglesia que está en el poder dictando el estado sobre qué hacer. Y eso es lo que tuvimos durante la edad oscura. Esa es la imagen de la bestia. Unión de iglesia y estado. Y luego tienes la adoración forzada. Por lo que se nos dice una vez más que claramente el Señor le reveló que la imagen de la bestia se formará antes del cierre del tiempo de gracia, porque es la gran prueba para el pueblo de Dios antes de que sean sellados. Leamos eso una vez más. Así que, así de importante es esto. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de el tiempo de cierre de gracia, porque la imagen de la bestia será la prueba más grande para el pueblo de Dios, por lo cual se decidirá su destino eterno. Fíjense que dice por cuál se decidirá nuestro destino eterno. Hay muchas palabras importantes para nosotros ahí para que comprendamos. Entonces eso significa que tenemos que saber cuál es la imagen de la bestia, porque nuestra salvación está en juego. Eso significa que tenemos que entender el movimiento, esta coalición, esta unidad de iglesia y estado, y cómo esta imagen de la bestia se está formando. Amén. Continuamos leyendo. Dice, esta es la prueba, la imagen de la bestia. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes de ser sellados. Todos los que prueban su lealtad a Dios, observando su ley y rehusando aceptar un sábado escaso, eso sería el domingo, y el domingo es la marca de la bestia. Así que primero tenemos la imagen de la bestia, y luego el sábado escaso, espurio. Eso es el domingo. Eso es la marca de la bestia. Dice, nos ubicaremos bajo el estandarte del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Aquellos que rindan la verdad de origen celestial y aceptan el sábado santificado recibirán el ¿qué? Recibirán la marca de la bestia. Así que imagen de la bestia conduce y lleva a la marca de la bestia, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el versículo 13. Y la Biblia nos dice que Él hace grandes prodigios para que Él hace que el fuego descienda del cielo sobre la tierra en la vista del hombre, para que engañe a los que moran sobre la tierra por medio de aquellos milagros que tenía poder de hacer en vista de la bestia, diciendo a los que moran en la tierra que hicieran una imagen a la bestia, que tenía la herida de espada y vivió. Describió aquí cuál es la imagen de la bestia.
vemos reavivamiento, fuego descendiendo. Eso es reavivamiento. ¿Y quién hace esto? Eso se refiere al movimiento religioso. Avivamiento religioso, como el falso que está sucediendo ahora mismo en América. Y estamos hablando sobre el Estado también uniéndose, y la Biblia continúa diciendo, y el versículo 15 dice que tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia. Fíjense ahora, poder para dar vida a la imagen de la bestia, significando, resucitando la era de la edad oscura, significando traer el papado de regreso a su asiento y poder y gran autoridad. Y una vez más, tuvo poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia tanto hablara y causara forzada a todos los que no adorarían la imagen de la bestia. Deberían ser matados. Fíjate que no hemos hablado de la marca de la bestia aún. Hasta ahora, en este pasaje aquí, se refiere a la imagen de la bestia y la adoración. Y luego no solo la adoración, sino la adoración forzada, bajo pena de muerte. ¿Dónde hemos leído algo como eso antes? Bueno, por modo de revisar, Daniel capítulo 3, imagen de la bestia estaba ahí. Nabucodonosor erigió una imagen y forzó la adoración. Eso es religión y Estado, iglesia y Estado. Daniel 6, mismo escenario. Rey Darius firmó una ley que nadie debe adorar a ningún otro Dios sino a él durante 30 días, bajo pena de muerte. Eso era una ley religiosa que se estaba haciendo cumplir con la pena de muerte. Y de igual manera se nos dice en el versículo 15 de Apocalipsis qué sucederá en nuestros días. Y se nos dice en el espíritu de profecía que esta crisis será la prueba. La crisis de la imagen de la bestia será la gran prueba para el pueblo de Dios. Tenemos que lograr la victoria sobre esto antes de que podamos ser sellados. Nuestra salvación eterna está en juego cuando trata este asunto, y por lo tanto, cualquier iglesia que intente cooperar con el gobierno, trabajar con el gobierno, creará la imagen de la bestia, y que es un reflejo, una imagen del papado. Ahora, hablando de eso, escucha lo que leemos aquí. El recién nombrado presidente de la nueva misión adventista de Conchas Marinas hizo un llamado de cortesía al presidente. Leamos ese titular una vez más. El recién nombrado presidente de la nueva misión adventista del séptimo día, misión Seychelles, el país ahí, realizó una visita de cortesía al presidente. Eso significa al presidente de ese país. El presidente de Seychelles le dio la bienvenida al pastor Besen, el nuevo presidente electo de la iglesia adventista. Mutusami a Seychelles, y le deseó lo mejor al asumir esta nueva responsabilidad. Presidente Ramkaumadon, el presidente adventista, expresó su deseo de que a lo largo de su mandato de 3 años en Seychelles, la asociación, entre comillas, entre el gobierno y la nueva iglesia adventista del séptimo día se endurecerá aún más, se fortalecerá en áreas más donde ellos comparten valores comunes. Ahora, algunos dirán, ¿qué tiene malo de eso? ¿Qué tiene de malo que el presidente de la iglesia adventista ahí trabaje con el gobierno? Eso es lo que la mayoría de los adventistas dirían. Aquí es el problema. Entiendan el momento en el que estamos viviendo. Y también, ¿por qué el presidente de ese país ahí ahora de repente está interesado en dar la bienvenida al nuevo presidente adventista electo ahí?
presidente de la conferencia. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la asociación de la que están hablando? Entre la iglesia y el gobierno. Y compartir valores comunes. Otro punto clave para recordar. La crisis que hemos estado experimentando, viviendo desde 2020, todavía está con nosotros. Y no se va a ir porque está siendo cambiada o expandiéndose a una crisis climática. De la misma manera, eso es el punto aquí, las conferencias, la conferencia general, Ted Wilson, trabajó junto con el gobierno para hacer cumplir las cuarentenas draconias, las leyes draconias, incluso la hechicería babilónica. Es la misma asociación que está pasando en este momento. Y eso está creando la imagen de la bestia. Un punto más. El gobierno de todo el mundo, incluido el papado, no habría podido tener el éxito que tuvo con la pandemia si las iglesias, incluida la conferencia general, que son los sacerdotes de esta iglesia, mantienen su ascendencia al mantener a la gente en la ignorancia de la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Una vez más, es ese mismo poder que Apocalipsis capítulo 17 describió la Iglesia Católica Romana como la mujer ramera que cabalga la bestia, que es responsable de todas las abominaciones de la tierra y todos los poderes, incluyendo los políticos, se inclinan hacia ese poder. Tengan eso en cuenta, ya que una vez más quedaremos en el país de Malawi y trataremos con el presidente. Recuerda una vez más que el titular fue, dice aquí, el presidente de Malawi consideraba al arzobispo católico como un ejemplo vivo de liderazgo de servicio. ¿Quién más dice algo similar sobre la Iglesia Católica Romana o el papado? Para ese caso, su papel fundamental ¿en el qué? En la educación. ¿Y qué más? En la salud, cuidando de los menos privilegiados de la sociedad y para promover el buen gobierno durante los más de 130 años en Zambia. ¿Y por qué ese hombre fue ahí y se inclinó al papado y llamó al papado el Santo Padre? Ted Wilson dijo esto sobre él. Ted Wilson dijo una vez más que él y el presidente de Zambia, el adventista presidente Zambia y el presidente literal de ese país, tuvimos dos reuniones maravillosas con el presidente del país de Zambia, un adventista dedicado y fiel, dijo Ted Wilson. Lo conocimos, nos reunimos con él en la casa estatal del pueblo de Zambia, luego viajamos a su casa para estar con él y su familia, para cenar y oración. Fue una bendición. Él y su esposa son servidores públicos dedicados y testigos de Cristo. Alabado sea Dios. Así que después de que este hombre llamó al Papa de Roma, el Santo Padre, Ted Wilson dice que él es un fiel adventista del séptimo día, muy dedicado. Ganun Diab también es un fiel adventista del séptimo día, el que fue y saludó al Papa. Todos los líderes adventistas que van a Roma, se unen a Roma y crean la imagen de la bestia. Según Ted Wilson, ellos son fieles adventistas del séptimo día. Oh, mis hermanos y mis hermanas, la hermana White una vez más nos dice que la imagen de la bestia será la gran prueba para el pueblo de Dios. Escucha ahora, leemos. Iglesia Adventista insta a sus miembros. ¿Insta a quién? A sus miembros a unirse detrás del presidente Chukleram y su administración. Los adventistas del séptimo día en Malawi han instado a sus miembros
¿Hacer qué? A unirse detrás del liderazgo y la administración del presidente Dr. Lazarus, enfatizando que el gobierno actual, el nuevo gobierno electo, ha demostrado ser el más atento. El presidente de la Iglesia Adventista en Malawi, el pastor Tony, dio el consejo. ¿Cuándo el sábado 25 de febrero, cuando Chuck Robbie asistió a un servicio de oración en la iglesia Garanga Adventista en las afueras de la ciudad de Susu? Ahora, hermanos y hermanas, noten cuidadosamente lo que están diciendo aquí. Como un impulso de iglesia, significando los líderes instaron a los miembros a unirse detrás de la administración del presidente. Eso es pura iglesia y Estado. Eso también le está diciendo a los miembros. Al igual que Nabucodonosor recomendó a todos que se inclinaran ante la imagen. Es lo mismo, creando la imagen de la bestia. Y luego ahora diciéndole a los miembros que apoyen al gobierno, la administración. ¿Cómo manejó Cristo tal cosa? ¿Al caso Él se metió en la política? ¿Al caso Él alentó a los discípulos a involucrarse en la política? Escucha, ahora leemos del deseo de todas las gentes, página 509. El deseo de hacer nuestro Señor el Rey, gobernador de esta tierra, gobernador de sus cortes y campos, de su legislativa, salas legislativas, política y lugares y mercados. Ellos desean hacer eso. Dice, esperan que Él gobierne a través de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Pero el Salvador dijo que mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Él no aceptaría el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrupto y opresivo por todas partes. Había lloro, abusos, extorsión, intolerancia y una crueldad aplastante. Sin embargo, el Salvador no intentó reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No interfirió con la autoridad o administración de los que estaban en poder. Él, quien fue nuestro ejemplo, fue que una vez más nuestro ejemplo mantuvo al margen de los gobiernos terrenales, se alejó de ellos, no porque era indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio, escucha el motivo por qué dice aquí que él se alejó de la política. Dice, porque el remedio no residía en medidas meramente humanas y externas para ser tan eficiente, sino que la cura debe llegar a los hombres individualmente y debe hacer que regenerar el corazón. Aún así, sin embargo, nuestros miembros están siendo alentados por Ted Wilson, por la estructura, la organización, la conferencia general, a involucrarse en la política para hacer un cambio. Mis hermanos y mis hermanas, va aún más profundo que eso. Lo que está pasando es que ya se han conformado a la próxima agenda que el poder que tiene en mente, tiene planificado, que es la crisis del cambio climático. ¿Recuerdan Agenda 2030? La Agenda 2030 de la ONU, la cual tiene todo que ver con el cambio climático, con la pestilencia y con la despoblación. Sigamos, noten. Bienda dijo que la iglesia está feliz porque el presidente del país ahí, Chuck Curry, reconoce las capacidades de los cristianos adventistas para servir ¿dónde? En diferentes puestos en el gobierno. También aconsejó al rebaño de la iglesia que sirvieran a los de Malawi con dignidad y amor. El hombre de Dios le llamaron a Ol. Dijeron que era hombre que la iglesia se acoplara con el líder de Malawi en su viaje de reconstruir Malawi.
Mis hermanos y mis hermanas, también leemos del espíritu de profecía y la Biblia, tal como Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Cuando te involucras en el gobierno y la política, has elegido un maestro diferente. Has hecho este mundo tuyo. Se supone que somos peregrinos. Y luego algunos que han estado escuchando y le han lavado el cerebro a Ted Wilson, han dicho, bueno, Josué estaba en la política. No, no es cierto, José no se postuló para el cargo, no alentó a nadie a estar en político. Fue elegido por un tiempo. ¿Cómo es? Escucha lo que leemos aquí, en Espíritu de Profecía, volumen 9, de Manuscript, página 130. Cristo es el Salvador del cuerpo, tan veramente como es de la alma. Su primer sermón en Nazaret muestra esto. Este mandamiento que encontramos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. De hecho, antes de continuar a leer eso, vayamos a 2 de Corintios. Leamos lo que dice, a lo que ella se refiere aquí. En 2 de Corintios capítulo 6, y verán el contexto aquí, cómo debemos mantenernos alejados de la política. 2 de Corintios capítulo 6, a la que ella se refiere ahí. Leemos aquí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Bueno, podemos retroceder hasta el versículo 14 porque es lo mismo. Dice, no estar en yugo desigual justamente con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte tiene el que cree con el incrédulo, y qué acuerdo tiene el templo de Dios con ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, moraré en ellos, y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré un padre para vosotros, y seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ella citó eso en el contexto de separarnos de la política, porque una vez más crea la imagen de la bestia, o la imagen a la bestia. Continuemos. Cristo es el Salvador del cuerpo, tan cierto como es el Salvador del alma. Su primer sermón en Nazaret demuestra esto, que esto es tan válido hoy como cuando con Dios, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, que acabamos de leer. Es tan válido hoy como con cuando Dios le dio a Moisés para que les diera a los hijos de Israel que se separaran. Los pecados contra los cuales el antiguo Israel quería haber llevado a Israel moderno a cometer caminos apartados y caminos prohibidos. El pueblo profeso de Dios ha hecho de aquellos que pisotean sus mandamientos sus consejeros. Tremendo. Han debilitado su control sobre Dios, haciendo que, uniéndose en política con los incrédulos, al hacer alarde de sus creencias políticas ante el mundo, tal como lo hacen los mundanos, han creado divisiones, conflictos y celos entre ellos mismos. La influencia de este curso de acción es una gran ofensa para Dios, y Él no puede y no prosperará a aquellos que lo siguen. Dios no prosperará a aquellos que involucran en política y están creando la imagen de la bestia. Sigamos adelante. Notemos. Chakras aplaude adventistas. Eso es el presidente de Malawi. Aplaude la contribución adventista hacia el desarrollo. Dijo, déjame agradecer a la iglesia adventista en nombre del gobierno de Malawi. Fíjate ahora, 2063 no puede lograrse sin la participación de la comunidad de la fe. El Malawi 2063 fue un proyecto de ley político
que la Iglesia Adventista del Séptimo Día apoyó. Y como resultado de su apoyo, el proyecto de ley fue aprobado. ¿Qué estaba en el proyecto de ley? ¿De qué trataba el proyecto de ley? Aquí está el documento del gobierno de Malawi hablando sobre ese mismo proyecto de ley. Dice: declaración de compromiso de un representante de los socios para el desarrollo en nombre de la comunidad. ¿Para qué? Para las Naciones Unidas, el ONU, en Malawi, apoya plenamente las aspiraciones de los malawis, tal como se define en esta visión. Ahí está nuevamente el proyecto de Malawi 2063. Dice: reconocemos la determinación de Malawi de convertirse en dependientes en la comunidad doméstica y a nivel nacional, al crear inclusividad, en crear riqueza de manera inclusiva. Reconocemos además que el proyecto de ley MW 2063 establece un camino claro hacia la realidad de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué es qué? Una agenda diabólica, 2030. Los adventistas apoyando ¿qué? 2030. Exige ¿qué? La despoblación. Al menos 6 billones de personas erradicadas, matadas sobre la faz del planeta. Pide ¿qué? La unificación de iglesia y Estado. Pide ¿qué? Combatamos el cambio climático. ¿Haciendo qué? Haciendo cumplir la ley dominical. Tremendo de los adventistas. Y como una vez más, volvamos a la pantalla. El presidente de Malawi dijo aquí: déjame agradecer a la Iglesia Adventista en nombre del gobierno. Malawi 2063 no se puede lograr sin la participación de la comunidad de fe. Una vez más, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 de la ONU sobre el cambio climático, sobre la despoblación. Ahora la iglesia lo apoyó. Fue como resultado de la iglesia, del apoyo de la iglesia, que se aprobó el proyecto de ley. Esa es la imagen de la bestia. Continuemos. Es la comunidad de fe la que puede proporcionar sabiduría para el cambio de mentalidad de las personas. Agradecemos su consejo a cualquier momento. El presidente, por lo tanto, llamó a la fidelidad y la unidad entre los malawis y la promoción de la conversación de los recursos dados por Dios en medio de los desafíos del cambio climático global. Así que los adventistas, la conferencia ahí y por todas partes, al igual que se asociaron con el gobierno para la crisis del bicho, también están haciendo lo mismo para la crisis climática también. Abominación, hermanos y hermanas, abominación. Que por cierto, una vez más, les quiero recordar que esto está pidiendo la santificación del domingo, que también es parte de la agenda de las Naciones Unidas. Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y encontramos también, como vimos antes, también en el país de Fiji, leemos: campaña de limpieza como parte de un nuevo compromiso de acción climático. Escucha ahora. Más de 100 líderes de iglesia iglesia adventista, llevaron a cabo una campaña de limpieza en toda la ciudad de Sigatoka como parte de una ¿qué? Un compromiso de acción climático nuevo. El acuerdo confirma el acuerdo que la iglesia hizo con el gobierno, iglesia y Estado nuevamente. El acuerdo confirma los compromisos de la iglesia y ADRA y Fiji con el ayuntamiento de Sigatoka en apoyo de, ahí está, la OSD. ¿Qué es la OSD? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y su impacto. O sea, quiero decir, hermanos y hermanas, ¿cuánto más necesitamos ver? Necesitamos escuchar que la iglesia adventista del séptimo día, ha sido secuestrada, de hecho, por los jesuitas dentro de la conferencia general, que la estructura, que Ted Wilson es el jefe de ella. ¿Qué más necesitamos ver? Necesitamos escuchar.
Estamos tan ciegos que no podemos estudiar las escrituras por nosotros mismos y el espíritu de profecía y ver que esta gran prueba está sobre nosotros. La imagen de la bestia, como el hermano White acaba de decirnos, y que eso es lo que traerá persecución. Eso es lo que traerá la aplicación de la marca de la bestia. La imagen viene primero. Escucha de nuevo lo que el espíritu de profecía nos dice. La mezcla basada en Daniel capítulo 2, la mezcla de la astucia de la iglesia y la astucia del gobierno está representada por el hierro y el barro. Esta unión está haciendo ¿qué? Debilitando todo el poder de las iglesias. Asimismo, invistiendo a la iglesia con el poder del Estado traerá ¿qué? Malos resultados, tal como la Edad Media, Edad Oscura. Los hombres casi han pasado el punto de la paciencia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido ¿con quién? Con el papado. Pero llegará el momento en que Dios castigará a los que han invalidado su ley, y su obra malvada retrocederá sobre sí mismo. ¿Qué acaso no podemos ver el peligro ahí? Dios llama a esto malo, a esta mala imagen de la bestia. Se han unido con las políticas del papado, al igual que todos los judíos, al menos la mayoría de ellos, en el plano de Dúa, uniéndose con Babilonia, con los jefes de Estado, y todos se inclinaron, excepto 3. Como en Daniel capítulo 6, todos se inclinaron, excepto 1. En estos últimos días, todos se inclinarán, excepto alrededor de 144,000. Como Apocalipsis capítulo 14 nos dice, la advertencia ahí que Dios nos ha dado. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, mensaje de los 3 ángeles, la Biblia dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo con fuerte voz: si algún hombre hace ¿qué? Adora a la bestia, ¿y qué más? Y su imagen. Distinción nuevamente, la bestia, la imagen, y recibe su marca en su frente o su mano. El mismo beberá del vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Todos se están uniendo con la bestia, con el gobierno. Pero ¿qué tal nosotros? Bueno, una vez más, Apocalipsis capítulo 17, hablando de los 144,000, leemos de ellos en versículo 14. Cómo se están uniendo con la bestia, no los 144,000, sino las iglesias, la conferencia general, uniéndose con los gobiernos. Harán guerra contra aquellos que guardan los mandamientos. Los verdaderos adventistas, al igual que los fariseos, se unió con Roma e hicieron guerra contra Jesús y los discípulos. Como dice Apocalipsis 17:14, estos harán guerra con el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Los 144,000 se unirán con el Cordero. Ellos son llamados escogidos, son llamados fieles. Y se dice de ellos que son virgen, que no se han contaminado con mujeres, con las iglesias, con el ecumenismo, con la imagen de la bestia. Ellos reflejan plenamente la gloria de Jesucristo. De ahí Apocalipsis capítulo 18. El ángel descendió con gran poder para que la tierra se ilumine con su gloria, reflejando la imagen de Jesús. La mayoría de la iglesia reflejará la imagen de la bestia. Pero tú y yo, en estos últimos días, si queremos permanecer fieles a Jesucristo hasta la muerte, y guardar sus mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesucristo, debemos unirnos con el Cordero y seremos llamados fieles y escogidos. Y luego vamos a aprender
el cántico de Moisés. Vamos a cantar el cántico de Moisés, el cántico de victoria. ¿Por qué? Porque según Apocalipsis capítulo 15, hemos ganado la victoria sobre la bestia, sobre su marca y sobre su imagen y sobre el número de su nombre. Y estaremos de pie sobre el mar de vidrio, regocijándonos y cantando por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué día será eso? Tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre Dios que estás en el cielo, Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia. De hecho, hemos sido secuestrados. Muchos están tan ciegos en este momento que no pueden ver el peligro desde adentro. No pueden ver cómo hemos sido traicionados como pueblo. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús de una manera que nunca lo hemos visto antes. Esa es la única esperanza, esa es la única forma en que podremos salir de este engaño, desde esta apostasía desde adentro. Perdona a tu pueblo ahora de todos sus pecados, perdónanos, Señor. Gracias por las muchas bendiciones. Y gracias, Padre, por la esperanza de gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Alerta adventista. Atalaya, despierta. Que la protesta continúa. Amados hermanos, gracias por todas sus oraciones. Sigan orando por mí, sigan orando por este ministerio. Que Dios me los bendiga.